están? Aquí estamos en Voces de Aikido y tenemos un gran invitado, el señor Máximo Escobar. Un aplauso para él. Bueno, Máximo, gracias por venir, gracias por tu tiempo. Sé que eres un hombre muy ocupado, así que te agradecemos. Esperamos que no nos alarguemos más de 3 horas, ya, sino que sea cortito. Bueno, primero que todo, me gustaría que tú te hicieras como una presentación, que nos dijeras tu nombre, tu seudónimo, tus redes sociales, todo lo que sea interesante para empezar a conocerte. Cuéntanos. Ya, vale. Bueno, en realidad soy una persona bien quitada de bulla, no tengo redes sociales, Ya. tengo 65 años, soy profesor de la Escuela de Kinesiología de la Católica del Maule. Yo diría que una persona bastante común y corriente, con las mismas preocupaciones de la mayor parte de los sujetos que llega a esta edad. Perfecto. Eso es básicamente. Sí. Ya, bueno. Hablando de eso, de que tú eres kinesiólogo y todo, tú te dedicas a la kinesiología, ahora eres profesor. Sí. Cuéntanos un poco de eso, cómo es tu diario vivir, digamos. Eh, bueno, estoy acá en Talca hace veintitantos años. Me vine de Santiago en busca de una mejor calidad de vida, dado que digamos, el trajín de un kine que trabaja en un hospital, y yo particularmente hacía cuarto turno y trabajaba en áreas de cuidado intensivo, entonces era una dinámica ya no tan estresante con los años, pero sí muy demandante en términos de los tiempos. Y eso me impedía un poco tener una vida familiar de mayor calidad, y frente a esa situación de permanecer en el tiempo, apareció la oportunidad de que me invitaron a trabajar acá a la escuela y cambié bastante radicalmente mi modelo de vida y pasé de ser un práctico, una persona que estaba en el hospital permanentemente trabajando con personas enfermas, a enseñar, a llegar a una escuela, a tener un contacto con gente joven, con gente con ganas de aprender. Entonces, yo creo que para mí significó un cambio bastante fuerte esto de evolucionar hacia la enseñanza de jóvenes, un poco recurriendo a todo lo que me había tocado vivir previamente. Qué importante a veces es aprovechar las oportunidades, buscando a veces no solamente, digamos, la comodidad, porque tú saliste quizás, ya estabas en el training de tu vida, ya lo llevabas, sabías que trabajabas mucho quizás, que no teníais tiempo para la familia, pero de repente sale un desafío nuevo, un máximo nuevo, porque ya no hace lo mismo y escuchaste el llamado y te tiraste a la piscina, como se dice. Sí, sí, fue eso, con todos los temores que Por implica supuesto. cambiar, pero tal vez sentía que había algo más que hacer, y de hecho me vine solo. El primer año mis hijas y mi señora quedaron en Santiago a la expectativa. Claro. Y bueno, yo llegué acá, recordé un poco lo que fue mi vida universitaria, viví en una pieza, volví a rescatar esos espacios que uno tiene Claro. para uno mismo. Y bueno, pasó un año y ya no se pudo sostener la situación de esa manera, y empezó todo el estrés de buscar un lugar donde vivir. Por supuesto. Así es que como usted lo dice, fue un cambio fuerte, pero que algo me decía que era importante hacerlo. Sí. Por eso te decía, a veces hay que estar sensible o tener esa valentía de poder tirarse el salto, porque muchas veces uno deja pasar
deja pasar. Algo que noticias, un compañero te dice, mira, ¿sabes qué? Hay una oportunidad en tal parte y uno dice, no, ya estoy acá. Salir de la estabilidad, del control es difícil. Y uno tiene que estar a veces muy sensible a esos llamados que te buscan. Tú viniste por calidad de vida, qué importante término y qué valor hay que darle a esa calidad de vida, piensas tú, Máximo. Esa calidad de vida yo creo que tenía que ver con cierta insatisfacción hasta el momento, siendo una persona que dentro de lo que hoy día podríamos considerar exitoso, el haber pasado por esta etapa de trabajo, yo sentía que había algo que, no, que tenía que hacer más de lo que ya había hecho y que no tenía que ver con una expectativa del punto de vista económico, sino que eran cuestiones más vivenciales que yo creía que todavía podía y que tenía que poder incorporar en el resto de la vida que me quedaba. Entonces, esa calidad de vida, por, en lo común tendría que ver con incrementar beneficio económico. En este caso era otra cosa. no era al revés, claro. Pero, no, claro. no era extraordinariamente diferente, pero sí creo que tenía que ver con renunciar también, Sí, con renunciar a cuestiones que muchas veces uno lo atan. Y cuando te cambiaste tan drásticamente y pasaste a ser un profesor, un maestro, ¿dónde te enraizaste? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que buscaste? Dijiste, pucha, esto es pasar materia, enseñarle más o menos lo que sé, o dónde encontraste, digamos, el desafío y el camino para empezar ese desafío. Fue una cuestión que fue cruda. Cuando trabajaba en el hospital, recibía estudiantes para práctica. Claro. Entonces ahí uno va, en el fondo, interactuando con los chiquillos y se van develando aspectos que son a veces muy básicos de las personalidades cuando uno se enfrenta a la dificultad. Los temores, los miedos de los chiquillos, las incertidumbres. Y ocurrió en una oportunidad en particular, una situación que yo diría que fue un no reconocimiento de un error respecto de una situación clínica. Y eso a mí me llamó la atención en el sentido de que cuando uno atiende a personas, es muy importante la transparencia, la verdad en los procesos. Entonces, yo sentí que ahí había algo que yo podía aportar en términos de poder mostrar que esa transparencia, que esas relaciones de comunicación con las personas enfermas son una cuestión muy delicada. Y tal vez ese fue el punto de quiebre que me hizo sentir que ahí yo tenía que no modelar, pero sí aportar en esos aspectos respecto de la formación de los cabros, de los chiquillos. Y creo que ese fue el punto que me dijo que sí, era como, no quiero decir como una misión, Claro, pero, como muy claro, grande sí, la muy palabra, grande, claro. pero sí poder intentar Claro. cambiar esa perspectiva, y porque sentía también un cariño por mi escuela, donde me había formado. Entonces, ese factor yo creo que fue clave. Era aportativo para... Sí, Claro. sí, más que las materias, Sí, más que más que la ahondar en lo experticia, científico, sí, más en lo valórico, sí, más en lo sí, ético, más por sí. ahí. Ahí sentía que tenía que hacer algo. Bueno, justamente por ahí va la idea de conversar contigo. Yo que te conozco un tiempo, voy por ahí, se va transmitiendo lo que tú me dices en palabras. ¿Y en qué momento estáis ahora? ¿En que ya lleváis tu tiempo enseñando? ¿Qué hay descubierto en el camino?
¿Cómo estáis? Como, En qué momento estáis? yo diría que en un gran momento. O sea, si miro para Qué lindo. atrás, ¿por qué razón? Porque en el objetivo estoy estudiando las dificultades metodológicas y las inequidades que hay en la formación de los kinesiólogos. Y eso lo está financiando el gobierno a través de un proyecto Fondesit. Y por eso estoy contento, porque tal vez esa situación que me inclinó a tomar la decisión se materializó en algún momento después de varios intentos de poder estudiar estos aspectos que son complementarios a la formación de los kinesiólogos, y que se dio en un momento donde yo sentía que ya como que había perdido la batalla. Y eso coincidió un poco con otro cambio en mi vida que tenía que ver con, siendo kinesiólogo, teniendo una conciencia de la importancia del movimiento, sentía yo que estaba como muy sedentario y que me estaba envejeciendo, y ahí fue cuando me conecté con usted. Si usted se recuerda, Vienen esas preguntas, vienen. sentía esa preocupación del discurso y de que yo no estaba, o sea, quería mejorar la formación de los chiquillos, pero desde lo disciplinar sentía como que mi discurso se estaba un poco cayendo, porque el movimiento físico que yo estaba teniendo era muy poco, me estaba sintiendo muy sedentario. Entonces, ahí apareció esta conversación que tuve con usted, donde me confirmó que era posible que yo pudiera volver a retomar una vía activa que tuve siempre. Los kinesiólogos nos encanta el deporte en distintas áreas, y yo por alguna razón perdí ese training, y siempre quise rescatarlo y quise unirlo a esto otro que era lo formativo, de decirle a un chiquillo que se está formando para mover a las personas, un profe que entiende muy bien tal vez los aspectos actitudinales, los aspectos formativos, pero que en el ejemplo que yo le estaba dando estaba al debe. Claro. Muchas veces el ejemplo ni siquiera hay que mencionarlo, o sea, solamente viéndote la gente que tú, o sea, estás bien, porque, digamos, el movimiento otorga demasiados beneficios que solamente viendo a las personas uno se da cuenta, esta gente se mueve o no se mueve. Qué linda tu historia. Cuéntame, y para ti que después ya empezaste a moverte, bueno, tenemos que decir que obviamente nosotros hacemos Aikido, por eso se llaman las voces del Aikido. ¿Qué descubriste en el Aikido? ¿Qué es lo que fue lo que, digamos, te decidiste? ¿Por qué no empezar a jugar a la pelota, por ejemplo, de nuevo? ¿O por qué no salir a correr? ¿Qué aptitud tuya o qué búsqueda tuya encontró en un arte marcial, el Aikido, poder volver a reencontrarte contigo? Tal vez es un poco pretencioso decirlo de esta manera, pero como que hubo muchas coincidencias desde el punto de vista de esto que yo mencionaba, de un ejemplo formativo, de una necesidad de transmitir, no solo en el discurso, sino que en los hechos, estos aspectos que son centrales, los aspectos valóricos también que se iban configurando y que el deporte como tal, no necesariamente siempre están presentes. El tema de la competencia, yo, yo también en ese aspecto me acuerdo que si podía jugar una pichanga, lo hacía, pero terminaba enrabiado porque habitualmente jugando con gente más joven, uno en su memoria cree que va a poder reproducir lo que hizo cuando joven. Entonces, terminaba como muy amargado con las pichangas, porque la competencia era una cuestión que estaba arraigada. Entonces, yo necesitaba más de eso. Necesitaba tener un espacio donde hubiera una congruencia de estos aspectos valóricos, conductuales, espirituales. Y claro, un arte marcial
uno podría pensar que es todo lo contrario, que es una forma de prepararse para defenderse agrediendo. Y ahí la práctica y fundamentalmente el diálogo entre el maestro y el estudiante va templando yo diría, una forma de seguir comprendiendo qué es lo que es uno en el fondo. Yo creo que este cambio, esta búsqueda, tiene que ver con entenderse de mejor manera y en el arte marcial yo encontré esa congruencia. Eh, la conducta, la capacidad de seguirme moviendo de manera adecuada, de seguir practicando físicamente, en el fondo de un bienestar. Bienestar. Eso yo creo que es lo que, en definitiva, Engloba. claro, claro. Sí, pues, mucha gente tiene como la percepción de que las artes marciales son solamente combo y patada, Mm, ¿ya? Tiene también la percepción de que la gente que practica las artes marciales, eso está muy, muy encubierto en la gente, es gente que anda buscando mm, pelea, mm, que quiere prepararse para ir a pelear, digamos. Y bueno, por muchos canales se le indica a la gente que las artes marciales son todo lo contrario, que finalmente mientras más uno practica, entienden mejor la paz y quieren mejor bienestar para no solamente para uno, sino que para todos los que nos mm, rodean. mm. Entonces, eh, me gustaría que tú, como alguien del movimiento, eres profesor de movimiento, digamos, profesor de kinesiología y todo, nos dijeras más o menos qué beneficios tú Mm. veís en la práctica, pero no una mirada que yo te pudiera decir, yo encuentro que, pucha, conoces tu cuerpo, no, sino que algo como que tú, tu vivencia, la pudieras transmitir en estos años de práctica de Aikido. Hay una cuestión que es irrefutable, o sea, porque hoy día todo funciona en base a la evidencia y la ciencia. Sí, pues a O los sea, números. eh, la verdad que eso, el movimiento es se dice de las drogas que en este momento menor cuestionamiento tiene de su eficiencia, de su efectividad. Es decir, el movimiento como tal, nosotros estamos condicionados a equilibrarnos a través del movimiento. Es una homeostasis que se produce Exactamente. al practicar cualquier movimiento que esté dentro de ciertas normativas, o sea, que no vayan al riesgo, como estábamos comentando, no se trata de agarrarse a combo y a Exacto. fracturarse, o subir un cerro y desbarrancarse, o ahogarse nadando. Tiene que ver con una regulación, y esa regulación, esa dosificación permite el bienestar, y eso no hay ninguna pastilla, no hay ningún fármaco que sea equivalente a un ejercicio dosificado. Eh, por tanto, partimos de esa base. Y de todos los beneficios que significa, no solo desde el punto de vista muscular, esquelético, nervioso, eso es un conocimiento que hoy en día, lamentablemente, en la ciudadanía, yo no sé si son las empresas farmacológicas, no sé si es el interés de que estemos enfermos. Esto debería tener una difusión política, estratégica, porque todos sabemos que padecemos de enfermedades crónicas que no son transmisibles, ¿cierto? Y que tienen que ver con el sedentarismo. Entonces, partiendo de esos elementos de que el ejercicio es bueno para la salud y que tiene amplia demostración, la pregunta es, ¿por qué hay tan poca gente que no es capaz de comprender esto? ¿Qué barreras hay detrás de que la gente común y corriente no entienda esto? Esa es una pregunta que yo creo que para la psicología, para la psiquiatría, debería ser un punto a resolver. Eh,
Eso desde el punto de vista de que es bueno moverse. Pero también hay otros aspectos, como lo comentábamos previamente, valóricos, que entregan aquellos espacios donde uno cultiva una humanidad que no agrede a otra. Y eso las artes marciales, y en particular el aikido, yo creo que es permanente. O sea, uno parte la clase respetándose entre todos los que participan de esa clase, deseándose una buena práctica, cuidándose, termina agradeciéndose. Entonces hay un espacio en el aikido que no solo tiene que ver con estos beneficios científicos del movimiento humano, sino que por su protocolización va cultivando un ser humano de mejor calidad. Y eso no lo da la competencia, lo da el hecho de que existe, y usted lo ha planteado varias veces, ese respeto por el que cultiva su cuerpo físicamente. O sea, el respetar a aquel que es capaz de hacer ese sacrificio físico es una lección permanente, una lección ética, de que uno, esos beneficios científicos que tiene el movimiento, además le agrega un valor de la no competencia, sino que del respeto por el otro que es capaz de sacrificarse físicamente. Eso yo creo que tiene un valor que no es fácil de encontrar. Y tal vez por eso nos empezamos a adoctrinar, nos empezamos a depender de estos espacios que no existen fácilmente. O sea, el trabajo es un espacio hoy día de permanente estrés, el salir a la calle, uno anda mirando que no le vaya a pasar. O sea, es como volver a un estado de calma, de bienestar, como lo decía previamente, y que yo creo que a uno lo va seduciendo en el tiempo. Me quedo mucho con tus palabras y lo que me resuena mucho es sentir que en la modernidad hablamos mucho del carácter de las personas. Y fíjate que a veces el carácter se demuestra como una persona tal cual como la gente tiene estigmatizada las artes marciales, como una persona violenta, agresiva, que hay que gritar y todo el tema. Sin embargo, en la práctica, y como tú lo mencionas, el carácter está moldeado por ese desafío constante, que no se hace a través del estigmatismo, de mostrarse fuerte, sino que haciéndose fuerte en la práctica. O sea, en el constante desafío que hace que mi cuerpo se tenga que mover. Yo creo que hablando un poco de por qué la gente no lo logra, que también es una pregunta que yo me hago mucho, yo siento que hay una dificultad en entender que realmente se mueven o no se mueven. Porque la gente piensa que se mueve. Yo creo que ahí hay una falta de nosotros, de los profesores, de intentar decir que el movimiento que hacemos de vida ya no basta. O sea, nosotros fuimos hechos para descubrir, fuimos hechos para conquistar, fuimos hechos para cazar en lo primitivo, para sobrevivir. Y esta época eso ya lo da. O sea, estamos en una modernidad que para ir a la esquina a comprar un kilo de pan o un kilo de azúcar vamos en el auto. Entonces la gente dice, no, si yo me muevo, claro, se está moviendo manejando, ¿ya? Pero no camina ni 2 cuadras. Claro. O la gente corre una cuadra y queda sin aliento. Entonces yo creo que el adoctrinamiento tiene que ser con un poco más de desafío por la actividad. Desafío en la actividad. O sea, no sé, lo voy a poner como un ejemplo medio raro, pero no sé, si usted hace un kilo de pan y amasa 10 minutos, bueno, ese es un esfuerzo, ya, pero un esfuerzo dosificado e intentado como para hacer una actividad real, tendría que ser amasar, no sé, 30 minutos, para que se le cansen las manos, no sé, una cosa así. Es que es así.
Esto de que sobrevivimos en base a la recolección y a la caza, generó vamos a decirlo de esta manera, una tasa de actividad física que nos permitía estar alertas, sanos, activos. Y claro, la tecnología, la modernidad hizo que esa tasa de actividad que era suficiente para mantenernos, como disminuyó, nos Estamos generó una cómodos, condición de enfermedad, porque claro, en el fondo el que no cumple con esa tasa se empieza a enfermar. enfermar. Esta cuestión es así de Sí, categórica. Entonces, claro, yo decía, pucha, todas las actividades hoy en día son sedentes. Los pilotos de avión en sedente, los camioneros sedentes, nosotros trabajamos en sedente. O sea, hay un sedentarismo que tiene que ver con un cambio de lo que fue un logro evolutivo que es la bipedestación y la marcha. El ser humano se diferenció del resto cuando se se logró logró, imponer caminar y desplazarse, y resulta que en la modernidad nos retrotrajo a una situación pasiva, sedente, en donde acumulamos enfermedad. A fin de cuentas, si esa masa no cumple un criterio de tiempo, de frecuencia, de carga, no está resolviendo el problema basal. claro. Entonces, todos nos estamos moviendo menos de lo que debemos movernos como especie. Y yo creo que ese desconocimiento es un factor que hace que las personas no controlen su hipertensión, no controlen su diabetes, eh, tengan lesiones, producto. Yo, entre mis colegas, que son todos bastante más jóvenes que yo, les digo que hay una parte del Aikido que son el aprender a caer. Y les pido que miren las tasas de caída de los países orientales, que ellos practican distintas artes marciales y es infinitamente menor el porcentaje de fracturas de cadera, por ejemplo, o de traumatismos encefalocranianos producto de las caídas, porque ellos tienen una vida activa. Entonces, nosotros en nuestro país es todo al revés. Claro. O sea, estudiamos el riesgo de caída teniendo que, ¿por qué no nos preparamos para aprender a caer en esta etapa de la vida donde, y yo les aseguro, Sensei, los chilenos no sabemos caer, no sabemos caer hacia el lado, no sabemos caer hacia adelante y menos sabemos caer hacia atrás. Entonces, yo digo, ¿cómo una política pública que tuviera no solo en consideración el moverse, sino que esta cuestión que no sé cuánto saldrá una prótesis en estos momentos con toda la hospitalización? Y yo digo, pucha, ¿por qué no hacemos prevención de todos estos aspectos que son tan evidentes para nosotros, pero que para las personas, para el público en general, pareciera ser que no son relevantes? Sí, pues, y encaminado a eso, mira, hay múltiples estudios que están diciendo que la población se está envejeciendo. Además, estamos aumentando Claro, la la edad de edad de vida. vida. Entonces, la gente se está envejeciendo y fíjate que la mayor cantidad de alumnos que tiene mi escuela es por el lado de los niños. ¿Ya? O sea, la gente en esta comodidad entiende que los niños, por ejemplo, necesitan movimiento, necesitan hacer actividad física, pero los adultos seguimos pensando que estamos bien, que seguimos pensando en que tenemos la actividad física. Entonces, te quiero llevar al siguiente punto. Si nosotros nos estamos envejeciendo como humanidad y le estamos dando deporte a los niños se van a quedar solos, porque al final los adultos se van a morir todos, o se van a caer, se van a fracturar la cadera, etc. A lo que voy es lo siguiente. ¿Es necesario ser niño para hacer deporte? ¿O ya en la madurez de una persona normal, nosotros que ya somos mayores, podemos empezar a hacer deporte? O sea, yo tengo la respuesta, pero quiero que la des tú. No. Porque... O sea, es que esa respuesta usted me la dio a mí en un momento, como lo mencionaba brevemente, que fue crítico y con un sujeto supuestamente formado en el movimiento. O sea, yo a esas alturas del partido estaba de alguna manera preso de una condición
donde ni siquiera mi formación era capaz de advertirme de que me estaba metiendo en un vacío, en un hoyo. Entonces, en ese momento, y claro, el temor que tenía fundamentalmente era, como es un arte marcial, que yo veía que tenía riesgo, decía, ¿seré capaz de soportar el aikido? Esa era mi duda. Y bueno, ya llevo casi 3 años y algo, 4 diría yo. 4 años, practicando permanentemente, y tengo 65 años. Yo espero, le decía el otro día a mi hija, espero hasta el último día poder hacer aikido. Entonces, para nada, o sea, yo creo que no se puede privar a la población de la actividad física en general, y creo que sería extraordinario que la población envejecida y joven conociera estos aspectos que son tan trascendentes para el espíritu de uno, Partiendo del espíritu, y la oxigenación también de la cabeza, que implica estar más oxigenado Claro, absolutamente. en el fondo, en lo que significa trabajar en las distintas áreas donde le corresponden a uno. Sí, muchas veces incito a los padres que llevan a sus hijos, que le dan mucha actividad a sus hijos y que eso está muy bien, pero siempre le explico esto, digamos, o sea, tú le estás dando todo a tu hijo, que se mueva y todo, y tu hijo tiene 8 años, o sea, ¿cuánto más va a durar con tu estilo de vida actual, que no te mueves, que no haces actividad física? Se supone que nosotros queremos estar con nuestros hijos para siempre, o sea, pero si yo solo le doy actividad a mi hijo y yo no hago nada y él se mueve, claro, él va a estar súper bien, quizás le estoy entregando excelentes valores, pero al final va a quedar sin papá, sin mamá. Y está perdiendo una cuestión que es fundamental, que es el ejemplo hacia el hijo. El ejemplo. O sea, nosotros aprendemos en base al ejemplo. Observación. Claro. Entonces, puede y que incluso ese niño vaya obligado, y que si al revés ese niño fuera con su padre, estaría siendo modelado por su padre. Exacto. Entonces, hay inconsistencias que son complejas de poder romper. No, yo me atrevería a decir que gran parte también de la gente que tiene formación en lo que es la actividad física, el movimiento, no logra romper la rutina de que uno le hacen creer que hay cosas más importantes. Porque uno, ¿por qué no practica una actividad física como tal? Fundamentalmente porque siempre tiene algo que hacer. Entonces, y uno dice, bueno, pero por ejemplo, si asumimos que podría ser efectivamente un hábito, ¿te dejarías de lavar los dientes? Pareciera ser que eso es mucho más difícil de dejar de lado. Pero esto otro es como lavarse por dentro. Claro. ¿Y por qué las personas no logran romper esa barrera? Yo creo que es digno de estudio. ¿Por qué ahí hay una traba o cuello botella, como se dice, entre tomar la decisión de entender que eso es tan importante y más importante que la justificación de que no tengo tiempo? Ahí hay no sé si es aprendizaje, no sé si, como decía, traba, pero hay un fenómeno que impide que se dé el paso. Y es interesante de poder observar y de revertirlo. Siempre en mi discurso, a veces que me envío, hago una broma, que a mí me gustaría que hubieran escuelas, gimnasios, dojos, en todas las esquinas, así como tenemos farmacias, que hay Claro. una al frente de la otra, a veces 3, a veces 4 farmacias en el mismo lugar. Ojalá hubieran 3 gimnasios juntos, 4 gimnasios juntos. Es que ¿por qué no es así? ¿Por qué no pasa eso? ¿Qué es lo que hay detrás? Siendo que es evidente que si hay 4 farmacias, al menos estaríamos, y 4 dojos, estaríamos equilibrados en ese aspecto. Exactamente. En ese sentido te llevo ya a algo más global. ¿Cuál es tu sentido o cómo ves tú en el momento que
primero como país, Mm. segundo ¿Me va a hacer hablar de política? No, de Ah. política no, de que creo... sí, bueno, ya. Y como humanidad, Mm. ¿cómo veis tú desde nuestro país hacia la humanidad? ¿Cómo crees tú que estamos? Yo creo que seguimos siendo una colonia invadido por modas que nos empiezan a señalar qué cosas son exitosas y marcando un camino que sigue siendo una colonialidad de la mente. Eh, yo creo que en estos momentos eh, las personas que razonan deberían hacer el siguiente análisis. Eh, de seguir en esta lógica, ¿a dónde vamos? ¿Dónde termina todo esto? ¿Dónde terminan estas decisiones de bombardear otro país? Eh, eh, o sea, y ahí yo me reencuentro con el Aikido, con esta cosmovisión que, que permite que el ser humano perdure en el tiempo y no una opción donde el ser humano se va a destruir. O sea, no hay ninguna posibilidad de salvarse bajo esta mirada eurocéntrica de predominio, de que hay ciertas cosas de moda que son las que elevan al ser humano. Yo creo que eso murió, eso tiene finitud. Lo que aquí va a aparecer son estas como visiones de estar en paz, de estar en equilibrio, de no hacer daño. Esa es la forma que tiene la humanidad de salvarse. ¿Por qué son tan atacadas las cosmovisiones de los pueblos originarios? Porque esas cosmovisiones lo que buscan es estar en equilibrio, estar en equilibrio con la naturaleza y no destruirla. Entonces, desde mi perspectiva, es necesario que los seres humanos razonemos y nos hagamos esta pregunta, o sea, ¿qué queremos dejarle a los que vienen? ¿Queremos dejarle guerra, bomba? ¿Queremos dejarle egoísmos? Eh, y todo eso se empieza a concentrar en una sola mirada, el éxito, la creencia de que ahí es donde está la clave, y yo creo que la clave está por el otro lado, en pensar en estos aspectos fundamentales eh, de equilibrio, de paz con la naturaleza y con nosotros mismos. ¿Tú crees que el Aikido lo has podido, bueno, yo creo que sí, pero esta es una pregunta para que le escuche a la gente, ¿lo has podido implementar en las cosas diarias, en las Sí, cosas que tú haces sí, con tu familia, sí, con tus estudiantes, con tus compañeros, sí. en el trabajo? Sí, este principio de que la energía debe estar en un equilibrio, uno lo puede aplicar a todo orden de cosas, hasta los conflictos mínimos que se producen en el trabajo. Yo era una persona absolutamente reactiva frente a un... O sea, creo que he reducido de manera importante ese aspecto de lo que significa el ser un poco ganador, el tener la mejor respuesta. eh, Incluso en la formación de los estudiantes yo tenía un cambio que creo que proviene también de esta otra mirada, de entender el fenómeno y de ser un colaborador, una persona que esté dispuesta a trabajar, a mantener los equilibrios. Y claro, la bulla, también el aikido me ha hecho entender que hay cosas que yo no voy a cambiar, que es Exacto, imposible de modificarlas y que ese ruido uno tiene que alejarlo claro. simplemente y cultivar el espacio, la reflexión, la amistad, los buenos deseos, el actuar siempre de una manera honesta. O sea, uno no puede estar en los dos lados. No, no. Tiene que Hay que tomar esa plantear, decisión. hay que tomar la decisión. Eh, Hay que formar
tener parte, o sea, ser parte o no. O no, claro, Exacto. la neutralidad es un invento. Sí, sí, Claro, sí, sí, ser sí. parcial. No, eso no. Ok, perfecto. Bueno, qué interesante escucharte. Manda un mensaje. Ma- o sea, ya está todo dicho. Creo que a ver, lo que tratamos de decir en base a tu experiencia, conocerte, todo es básicamente entusiasmar, Ujú. motivar, hacer que la gente salga de su estado de constante el lunes empiezo, con que ya empiece, con que se Mm. mueva. No lo decimos para que haga aikido, puede hacer cualquier cosa, pero ojalá No, haga claro. aikido, porque en definitiva es lo que más conocemos nosotros. Sabemos que los beneficios que tienen por el lado valórico, ético, por el lado del beneficio del cuerpo, mental, las emociones, el compartir, bueno, sabemos todos los beneficios del aikido, pero la idea es que cualquier cosa que haga como actividad dosificada, entrenada, Mm. desafiante, que cada vez vaya colocando objetivos por moverse más. ¿Cómo los motivamos? Mándate un mensaje. Hay una cuestión que yo descubrí en una de sus clases y en mi mentalidad fundamentalmente numérica en una primera etapa y buscando un poco estas típicas justificaciones que partieron con la religión, ¿cierto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, que después me llevaron a la biología y decía ARN, ADN, proteína, y en el materialismo, tesis, antítesis, síntesis. Usted en una clase dice mente, cuerpo y espíritu. Y yo nunca había comprendido el espíritu de la manera como usted lo mencionó. Y que fue para mí un descubrimiento que a lo mejor en algún momento yo decía que el espíritu lo vinculaba con seres que están, digamos, en el cielo y cuando usted señaló este triunvirato donde el espíritu es lo que le permite al cuerpo y lo que más me impactó fue de someter a la mente, lo encontré, para mí fue revelador. O sea, este aspecto espiritual no mirado como seres que están, sino que al revés, como esa energía que está por sobre el cuerpo y la mente, fue muy revelador. Y eso coincidió, Sensei, con que a mí me pasaron cosas muy bonitas en un determinado momento y que tuvieron que ver con decisión. Tal vez con esa síntesis que hice, y entendí que el espíritu es tal vez lo más humanizante que pueda tener nuestra especie. Entenderlo de esa manera, no como un recurso explicativo simplemente, sino que entender que el espíritu es esa energía positiva que a los seres humanos nos puede permitir no ser neutros y salvarnos como especie. Eso es lo que, no solo sudando, como usted dice, dejando en el tatami eh, todo el esfuerzo. Es como este espíritu a uno lo rescata de ese esfuerzo y le dice, puedes más, puedes ir más allá, puedes hacer esto. Es impresionante. Para mí ha sido una tremenda lección. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por tus palabras, Máximo. Bueno, para terminar, tenemos un poquito de algunas cosas más triviales. Es como en la televisión. Exacto, algo más livianito, así, ya para conocerte un poco más Chuta, también, porque ya. tiene que ver con cosas importantes al final. Esto es importante, ¿ya? Así que, ¿cuál es tu superhéroe favorito? En tiempos de El, superhéroes, digamos. el zorro. El El zorro. zorro es, para mí, es, es que me tocó vivir esa época probablemente. No conozco ninguno de los actuales, Ok, ok. pero creo ¿No? que él encarna un poco esa bondad, ese sacrificarse por los demás.
y tiene la parte económica que pareciera que Que el le tipo ayuda. se manejaba. Claro que sí. Algo que se puede decir como si tienes algún TOC, que se puede decir, porque todos tenemos un TOC, algo que repetimos porque no podemos salir, no sé, el que cierra 2 veces la chapa, el Ah, que se pone siempre el sí, calcetín así, no, porque si sí. no, ¿tiene algo que se pueda decir? Sí, obsesivo, obsesivo, absolutamente. Sí, Sí. ay, ¿Alguna cosa que...? bueno, cuando les quiero explicar a los chiquillos que todos somos distintos y que tenemos cuestiones que nos identifican, siempre pienso en el secado. Cuando uno se Se baña, va. la forma de De secarse para secar. mí es una estructura que no puedo romper, que siempre la hago de la misma Exacto. manera. Así es que eso podría decir yo que es Sí. como un top. Exactamente. Sí, todos tenemos uno, por eso hay algunos que se pueden contar. ¿Algún film, alguna película favorita que durante tu vida te haya recorrido? Esas películas que uno las vuelve a ver, que te dejan cosas, Mm, que son expresiones de arte en definitiva sí, y que uno las tiene guardadas. sí, sí. Bueno, para la academia me llevaron a ver el séptimo sello de Bergman, esa cuestión, esa lucha contra la muerte me impresionó, Ajá. pero sin lugar a dudas que la que más he visto es el samurái. Ah. Me El llama la último atención. samurái. Sí, tal vez por eso llegué, yo me acerqué Sí, a lo japonés, por decirlo de sí, alguna sí, manera. claro. A mí siempre me ha impactado que hay un hilo conductor en nuestro país. Eh, Lautaro, Caupolicán, Arturo Prat, el combate de la Concepción, esos sacrificios Mm. que forman parte de nuestra historia, lo vi reflejado en la película En del la película, Samurái. claro. Y entender esto de por qué se hacen el harakiri y por qué su mejor amigo le corta la cabeza. Sí. Ese sacrificio yo lo veo como un hilo conductor. No me lo haría jamás, pero me llama mucho la atención. Eh, Tal vez todo arte que tienda a mostrar eso, Ajá, el sacrificio por los otros. sí, bonito. Eh, y en ese aspecto, algún libro que tú, o sea, no tiene que ser de ciencia ni nada, sino que un No, libro que tú hayas leído y... sí, sí, yo tengo el canto general de Neruda, lo tengo ahí en el velador. Perfecto. Eh, eh, Ese es como un lugarcito propio que no busca, no es como la Biblia, que Claro, alguien claro, dice sí. ábrala y le va a decir, pero sí sobre todo cuando estoy más incordiado, me refugio en esas frases donde va relatando él nuestro país en el fondo, desde dónde viene, cómo nos fuimos cultivando y cómo entendernos ahora también. Claro que sí. ¿La música? ¿Te gusta la música? Sí, toda. Sí, toda la música. Desde la cumbia más guachaca hasta la partitura más fina, la música también es otro aspecto que la cueca, el rock, no podría decir, salvo estas expresiones musicales monótonas que no, pero en general sí, me gusta toda la música. Es difícil que algo no, entendiéndolo, no me guste. Ya, perfecto. ¿Algún grupo? ¿Tenía algún grupo? Tírate un Sí, Los grupo. Prisioneros. Los Los Prisioneros. Prisioneros Perfecto. son de mi época, Muy bien. representan, eh, pero también no podría dejar de lado a estos eximios ejecutores como el Inti Illimani, por Inti ejemplo, Illimani. como los Jaivas. Son virtuosos, son obras de nuestro país que hay que atesorarlas. Sí, claro que sí. Mirado así general, ¿tú eres de un carácter optimista o de un carácter pesimista? ¿En cuál de los dos te ahonda? No, yo creo que soy un optimista, Optimista. con mucha pesadez, pero por sobre todas las cosas tiendo a pensar que se van a superar las cosas. Ajá, qué bien. Sí,
No, creo Esa que eso, es la sí, actitud, esa es la sí, actitud. esa es la actitud. Está bien, muy bien. Y, a ver, pensando en que todo se va al carajo, La bolsa de pensa- sobrevivencia. Apocalipsis zombie, ¿cuál es tu arma? ¿Con qué arma te Oh, quedas ahí? ¿Qué buscaste? ¿Qué dejaste ahí en tu pieza por si acaso? ¿Qué venía? ¿Con qué te tiráis? ¿Con un tengo bazucazo? un boquén, Tengo un boquete. un boquén y un yo. Así es que yo creo que eso es Ya, suficiente. ok, ok. ¿Y tenía algún plan? ¿Me voy a la montaña? ¿Me voy para el desierto? Ya, ya. Bueno, tengo donde vivo hay un cerrito al lado, entonces he calculado que ese cerrito es suficiente para sobrevivir aquí en Talca dicen que la laguna del Maule lo va a inundar todo. Se fue, No, mi familia. se fue. Lo único que a mí me tranquilizaría es poder estar en ese momento con mi familia, donde sea que nos Claro, pille juntos. juntos, Sí. exactamente. Y por último, cuando ya llegó tu momento y en quien creas, Dios, el Espíritu Divino, el alma suprema, lo que te llega así, ¿qué te gustaría que te dijera? Llegó, le avisan, sale a la puerta, oye, llegó Máximo, ¿qué te gustaría que te dijera? Dios, la mente suprema, el gran maestro. Que, que, Que él te que- dijera cuando te viera, ah, ¿ah? Cuando ya llegaste. chuta, me interesaría ver a los míos, a los que ya se fueron. No, no, Bueno, entonces por ahí vamos. O sea, oye, sí, allá están los tuyos. sí, Bienvenido. pasa adelante, te está esperando desde mi primer perrito, ¿cierto? Hasta mis viejos ahí que hace tiempo que ya partieron, mis abuelos. Eso me gustaría en realidad, sería como El un reencuentro. reencuentro, El reencuentro. sí. No veo lo otro, no. Siento que no sé, preferiría eso. Muy bien, muy bien. Listo, pues Máximo. Oye, genial la conversa. Te agradezco nuevamente tus lindas palabras, tu sapiencia, ya, tus conceptos, conocerte más también, saber tus inquietudes, y bueno, gracias por enviarle un mensaje también a la gente. Creo que a ellos les va a llegar lo que tú dices y te agradezco mucho esta No, charla. yo ¿Mm? soy el que agradece, Sensei. Muchas gracias, Máximo. Bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Nos vemos.